Sí, Buenas tardes, Javier. buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Javier Garmendia. Javier es bilbaíno, ingeniero de caminos. Empezó diseñando puentes en Suecia y después, antes de emprender, estuvo en la parte de obra, en concreto ferroviaria. Eh, ¿Qué te hizo dar el salto a emprender, Javier? Pues yo fue una identificación de un problema que sufrí en mis carnes. Nosotros estábamos ejecutando obra, como introducías, y yo veía que la forma en la que se gestionaba la planificación, que se hacían los seguimientos, pues se distanciaba mucho de la imagen que me había hecho en mi mente, ¿no? Pues al final viniendo de una ingeniería en la que todo pues, te estructura en la mente, en la forma de pensar, una rigurosidad, y resulta que empiezas la vida laboral y te das cuenta de que todo eso eh, pues cae en el olvido, ¿no? Y empieza el caos, las ineficiencias, el trabajo que se duplicaba. Entonces, yo no estaba a gusto. A mí, pues por la forma de ser, a mí me gusta más llevar las cosas con control y dándole vueltas, pues dije, este problema que yo estoy sufriendo aquí, primero voy a ver si más gente lo tiene y así era. Entonces, pues me decidí al menos tomarme un descanso y pensar cómo yo podría solucionar ese problema. Y así empezó la historia. ¿Y a qué conclusión llegaste? Pues la historia es bastante de película, porque yo para pensar decidí tomarme un descanso de ese trabajo y no me fui a mi casa a pensar, sino que me fui a Filipinas, porque al final en Suecia también es donde estaba trabajando. Los meses de invierno son muy oscuros y también necesitaba un respiro de la oscuridad y fue un volantazo total y Filipinas. me fui a Filipinas, sí. Destino Había curioso. oído bien, había oído que era barato, que Ujú. se podía estar muy a gusto y fue pues eso, un viaje en el que obviamente también tenía motivo para disfrutar, pero a la vez me fui un poco a limpiar la cabeza y a pensar en los cimientos de lo que yo quería crear, porque tenía Ujú. un problema identificado, pero no tenía una solución tangible, ¿no? No sabía ni cómo hacerlo ni qué es lo que quería hacer para solucionar ese problema. Pero todas las herramientas de gestión de planificación que existen en el mercado no son válidas para ese contexto en el que tú estabas trabajando. Existen muchas herramientas de planificación. De hecho, nuestro mayor amigo es el Excel, ¿no? O sea, con el Ujú. Excel se pueden hacer maravillas y se planifica. El problema es cuando tu organización escala y ya cobra cierto volumen, nada más esa planificación en un Excel se convierte laboriosa, porque yo estoy trabajando en mi Excel, otra persona está trabajando en otro Excel y si somos dos ya vamos a tener ineficiencias cruzándonos los archivos. Pero en el momento en el que no somos dos, sino que somos 20, pues el hecho de trabajar en diferentes medios, ya no puede ser un Excel o una pizarra, o uno puede hacerse una planificación en papel, o uno puede utilizar incluso un software, que existe en software de planificación, pero el hecho de estar en diferentes plataformas genera ya una ineficiencia. Y además lo que a nosotros nos pasaba es que planificábamos, pero esta planificación se quedaba obsoleta y había que replanificar. Entonces, perdíamos más tiempo en las planificaciones que luego el valor que nos reportaba a nosotros esta planificación. Entonces, había que ir algo más allá. No valía solamente con algo que nos ayudara a planificar, sino que además teníamos que tener algo que nos ayudara a hacer un seguimiento de eso que estaba pasando. Y además, Javier, perdona que haga un apunte aquí. Estabas trabajando en Suecia, Sí. que es un país donde en principio se planifica mejor que en el nuestro, o más. Bueno, podemos hablar otro Al día menos de los hablamos de mitos estereotipos, escandinavos, sí. de los mitos escandinavos, porque también se han generado una reputación muy buena a ojos del sur de Europa, pero también pecan de muchas cosas y ya podríamos hablar otro día de sus reputaciones. Pero efectivamente, a efectos de planificar, sí que son muy planificadores,
Pero nosotros, en ese sentido, éramos una empresa internacional. Nuestro personal de campo, pues había un polaco, había un no sé qué, o sea, era un ambiente multicultural en el que no todo el mundo se regía por los principios de planificación escandinavos, ¿no? Entonces, eso era una complejidad añadida, el hecho de que cada uno hacía las cosas un poco a su manera. Entiendo. Vale, me estabas contando a qué conclusión llegaste, Javier. En Filipinas, la conclusión, bueno, a la que llegué es que al final había encontrado algo a lo que yo me quería dedicar, había identificado un problema, había buscado una solución que creía firmemente que podía dar solución a ese problema y además también por la forma de ser de cada uno, que al final el emprendimiento es algo como que se incentiva mucho y tal, pero no todo el mundo está hecho para emprender, pero por la forma de ser que yo tenía, pues a mí me gusta curiosear, me gusta probar cosas nuevas, me gusta salsear, ¿no? Y al final dije, yo tengo que hacer esto porque yo creo que esto es para lo que estoy hecho. Sí, sí. Y esa fue la conclusión. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en Filipinas? Estuve 3 meses 3 meses. en la zona. Me desplacé, no solo Filipinas. Por Asia. Pues sí, por el sureste asiático. Entonces, después de 3 meses, evidentemente descansaste también, hiciste algo de turismo y conseguiste poner las bases de esa solución, ¿no? Sí. Claro, en ese momento, bueno, yo tenía 25 años, o sea, acababa de salir de una experiencia laboral que había durado lo que había durado, pero bueno, no conocía mucho más. Estás muy perdido porque además quieres construir algo que es grande, o sea, un software potente. No, claro, hay diferentes formas o diferentes formatos de emprendimiento, ¿no? Hay empresas que exigen más o otras que exigen menos. Nosotros exigíamos un desarrollo muy potente, con mucha inversión y que no sabíamos cómo afrontarlo, ¿no? Al final no dejábamos de ser, ya empiezo a hablar en plural porque en ese momento habíamos identificado un par de compañeros que podían ayudarme a mi misión y formar parte del equipo fundador. Pero claro, el equipo fundador también es complicado de encontrar porque tienes que encontrar a alguien que crea en tu idea. Vale, no es tan difícil. Se puede convencer. Que además tenga talento. O sea, nos interesa que la persona con la que estemos trabajando desde el inicio, poniendo la semilla, sea alguien con que podamos confiar a largo plazo y que pueda dar el callo. Y luego, lo más difícil es que esté dispuesta a arriesgar. Nosotros en contexto tenemos 25 años en ese momento y tampoco tienes unos ahorros brutales. O sea, yo venía de Suecia, se me pagaba bien, pero también la vida es muy cara. O sea que tampoco tenía unos ahorros como para soltar ahí 300.000 euros, ni mucho menos. Bastante que te llevó para estar 3 meses de sí. sabáticos. Sí, exacto. Esa fue la inversión. Esa fue la inversión. Y claro, entonces al final tienes que juntar las 3 características y la tercera, como decía, la más difícil, que es que al final tengas a alguien dispuesto a apostar a tu idea con su propio tiempo, ¿no? Porque son años en los que, bueno, pues siendo joven se puede disfrutar mucho, con perfiles buenos pues podían haber un sueldo bueno y al final pues les convences para hacer algo que de inicio va a tener sueldo cero, ¿no? Y luego si a futuro puedes tener un retorno muy alto, pero que de inicio nadie tiene nada y es un sueldo igual a cero. ¿Qué les contaste para convencerlos? Pues no me acuerdo. Bueno, lo mismo que te contaba aquí, igual con algún detalle más y luego algún número, pero no me acuerdo exactamente lo que les conté. Bueno, esos compañeros, esas 2 personas que encontraste, ¿de qué perfiles son? Pues esos 2 compañeros, lamentablemente no conseguimos llegar a un acuerdo al inicio, entonces no han continuado en la aventura conmigo hasta el día de hoy, pero sí que fue, bueno,
un poco la aventura de emprender en grupo, que bueno, al final, en buenos términos, simplemente pues por temas del riesgo que te comentaba antes y otro tipo pues de características personales, no fuimos capaces de aterrizar un equipo fundador que acompañara la aventura más de los primeros 3 meses, o así es lo que nos costó llegar un poco a los términos. Estas personas, imagino que las encontraste de vuelta en casa. Ya las conocía. ¿No las conocías? Sí, en Filipinas o sea, no hice nada más que pensar en ese sentido. No cogí ni un lápiz, ni una línea de código, ni nada. Fue pensar y bueno, sí que obviamente poner las ideas en un documento, ¿no? Pero poco más. O sea, que hiciste un documento no muy exhaustivo en Filipinas. No, bueno, Pensaste mucho y... pensar y al final también, yo si ahora tuviera que lanzar mi segunda startup, probablemente me cabría en una nota del móvil todo lo que necesito para empezar, ¿no? Pero en la primera, pues tampoco sabes qué es lo que necesitas. Entonces, pues mirando en internet, preguntando a gente, oye, tal, y es muy difícil conseguir esta información o estas respuestas si alguien no ha emprendido. Si tú preguntas a un consultor de McKinsey o de KPMG o de alguien, oye, ¿qué tengo que hacer para emprender? Y te dice, haz un business plan. La respuesta que te dice todo el mundo, ¿no? Haz un business plan. Ya, pero hacer un business plan, lleva mucho tiempo. Que sí que son cosas que hay que pensar, pero dedícale el tiempo a pensar y no tanto a redactar, ¿no? O sea, eso era un poco mi conclusión después de hacer un business plan. Y luego mi segunda conclusión es que en una startup no hay business plan que valga, porque todo se lo lleva al viento. O sea, todas las hipótesis que puedes plantear en un tiempo igual a 0 son hipótesis que no valen para nada porque no las tienes confirmadas de ninguna manera. Si vas a montar una frutería en el barrio, pues entonces sí que puedes consultar con las fruterías de alrededor a ver qué tal. Si vas a montar una startup de un producto que es nuevo en un mercado nuevo, al final todas las hipótesis que se puedan cuestionar o plantear, pues hay que confirmarlas de alguna manera. Entonces, bueno, ese business plan fue más poner las ideas en un papel que hacer un business plan, más bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que... Resúmenos un poco la idea a la que llegaste, Javier? Vale. Bueno, a día de hoy somos un software cloud, es decir, un software que se opera, se ejecuta y se accede a través de la nube, con el cual planificamos en equipo, de una forma colaborativa, ¿no? El dato es único, al final tú y yo podemos estar trabajando en el mismo sistema a la vez. Por lo tanto, nos evitamos todas las ineficiencias de las que hablábamos. Y por otro lado, para darle un seguimiento a esa planificación, una herramienta que está pensada para utilizarse desde la obra. Es decir, nosotros desde la obra, a través de unas aplicaciones móviles, podemos ir reportando qué es lo que hemos ido haciendo, los distintos equipos, los distintos materiales, las diferentes fotos, qué actividades se han hecho. Podemos ir reportándolas a través de partes de obra en nuestro teléfono y Odey, que es como se llama el software, las centraliza en esta base de datos, ¿no? en nuestro sistema, para que otra vez ese dato vuelva al planificador o al jefe de obra o al gerente con el objetivo de generar un control total. Es decir, ¿qué pinta tendría esto? Si yo soy el gerente o el jefe de obra de una obra, en este caso, podría entrar en Odey y nada más entrar vería, en primer lugar, en remoto desde el salón de casa, porque no tenemos que estar ahí, un panel con todas las métricas de cómo está yendo mi obra, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de avances, desde un punto de vista de tiempos y desde un punto de vista de previsión. Es decir, nosotros, como generamos tantos datos, no solamente somos capaces de hacer un seguimiento del pasado, sino que además podemos hacer unas previsiones de futuro. Por ejemplo, en base a la productividad que está teniendo la excavadora tal en los últimos X días, yo te puedo decir que esta actividad la vas a acabar el día
30 de diciembre. ¿Por qué nos queda tanto y llevamos esta velocidad? A día de hoy, las obras no tienen datos. O sea, es la realidad de que es una gestión que se realiza un poco a ciegas, ¿no? Entonces, lo que estamos ofreciendo no es una herramienta que compite con otras, sino estamos creando una nueva forma de trabajar. Pues por eso también es muy difícil para nosotros pues, aproximarnos, ¿no?, a las constructoras. Es que tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos. Hasta ahora estamos improvisando mucho, pero es que en los próximos 5 años el dato se lo va a comer todo, ¿no? Las empresas que no tengan datos, las empresas que no sepan medir lo que ejecutan y no sepan llevar una trazabilidad, pues se van a quedar muy obsoletas si es que no lo están ya. Vale. Entonces, ya decides desarrollar esta solución, hacer una empresa, vuelves a casa, imagino, a casa de tus aitas, imagino, ¿no? Bueno, es que justo fue el COVID. O sea, volvimos de Filipinas, yo me mudé a Madrid porque quería, bueno, pensaba que iba a ser un buen lugar donde empezar y bueno, al final, pues las circunstancias también, llega el COVID, nosotros, bueno, yo me cogí un piso y nos cerraron todo. Bueno, ¿os acordáis de marzo del 20? Pues que al final Bueno, acordarse, sí. no se podía salir de casa. Yo me veo en una casa en Madrid que no tenía ni cazuelas, ¿no? Entonces digo, joder, ¿qué hago aquí? Me tengo que ir. Y dije, bueno, me vuelvo a casa de Bilbao durante estos 2 semanas que estimo que durará esto. Eso fue el chiste de marzo del 2020. Bueno, luego, obviamente, pues todos lo sabemos cómo siguió eso. Y total que pasados unos meses yo di de baja mi casa de Madrid porque no merecía la pena. Eso era un gasto innecesario y que además en ese momento ya pues el trabajo empezó a estar en remoto y nosotros ciertamente nos podíamos comunicar y trabajar 100% en remoto, o sea que a ese efecto ningún problema. Vale, entonces, ¿qué pasos diste para emprender? Pues, bueno, ahí... Estamos hablando de una herramienta, entiendo que tuviste que buscar gente que la desarrollara. Efectivamente. Ahí dimos varias vueltas. Dimos varias vueltas porque, primero, nosotros queríamos enfocarlo desde un punto de vista de inversión externa, ¿no? Alguien que pues, pusiera el capital y nosotros gestionáramos el capital para desarrollar la herramienta, desarrollar el mercado, etcétera. ¿Qué pasa? A diferencia de lo que cuentan en las películas y sucede en Estados Unidos, pues soltar dinero es bastante difícil y más si estás en un mercado nuevo, sin prueba de tracción y con un producto que no existe. O sea, básicamente estarían confiando en el destino. Entonces, desconozco si esto sucede muy a menudo, pero de hecho, bueno, pero si sucede a menudo es a un precio muy elevado, ¿no? A un precio personal, tienes que ceder un gran porcentaje de la empresa. Sin producto y sin nada, yo creo que no sucede nunca, pero bueno. Si no surge nunca, tienes que ceder Porque tengas un mecenas millonario. ¿Sí? Sí. Bueno, pero al menos suele ser un comienzo escalonado, ¿no? No planteas una inversión de 300.000 euros, pero igual se pueden empezar con 20.000, ¿no? Entonces, pues cedes un porcentaje muy elevado a cambio de pues, una inyección de capital que pues, tampoco es tan significante para un inversor. Eso es, sí, claro, si no puedes pues invertir capital propio o de las 3 Fs, ¿no? que te dicen. Entonces nosotros, voy a hablar en singular porque en ese paso estaba yo solo. Yo decidí poner algo de capital de mi parte para dar esos primeros pasos. No tenía mucho, pero sí que por lo menos pues, para funcionar un poco y para empezar a tirar las primeras líneas. ¿No fuiste a pedir ninguna subvención? También, sí, sí.
Pero para pedir una subvención tienes que estar un poquito más avanzado. O sea, primero te exigen haber invertido algo de ti pues, antes que pedir la subvención. ¿Cómo fueron nuestros pasos? Bueno, sí, empecé con mi capital y a la vez pues tuve la suerte de que me surgió una oportunidad laboral en Suecia también como consultor, ¿no? O bueno, en principio era una oportunidad laboral que yo al final convertí en una consultoría porque la empresa pues le interesaba mi perfil y a mí me interesaba también trabajar, pero no en términos de un contrato estándar, sino con algo más de flexibilidad y obviamente pues como era una contratación externa, pues por algo más de retribución. Y además Y no tenías que viajar allí, entiendo, ¿no? exacto, además en pandemia no tenía que viajar porque estaba todo en remoto. Entonces, bueno, pues ya se dieron unas circunstancias suficientemente favorables para decir, vale, yo tengo una compensación que me permite desarrollar lentamente, pero desarrollar producto y así fue. Pues mes a mes cogí un equipo de desarrolladores en una jornada limitada, o sea que no trabajaban todo el día porque no me hubiera alcanzado, pero pues, trabajaban unas horitas y empezamos a desarrollar funcionalidad. Y así, pues poco a poco, una vez se van viendo funcionalidades y vas pasando las etapas de validación, ¿no? Con el mercado, pues ya sí que pedimos la subvención a BEAS, nos la admitieron. Eso te da una ayuda importante para seguir construyendo pilotos y para seguir, pues, no solamente en el ámbito tecnológico, sino avanzar en todo lo que está alrededor, ¿no? Pues temas legales, temas de marca, temas de consultoría con expertos y sobre todo el tiempo lo que te da es conocimiento. O sea, hay startups que lo que requieren es velocidad. En nuestro caso, estábamos moviéndonos en un sector en el que quizá estemos por delante de la madurez del sector, por lo tanto, lo que jugaba a nuestra favor era el tiempo, no teníamos esa prisa. Entonces, bueno, al final yo me veo que de 3 años aquí la cantidad de conocimiento adquirido es espectacular y bueno, además de el producto y los contactos y la base de clientes y todo lo demás, sobre todo es tu percepción de las capacidades, ¿no? Ahora, pues me veo perfectamente capaz de avanzar mucho más. Obviamente siempre es bienvenido las opiniones externas y los mentores y demás, porque no es conocedor absoluto de todo. Pero comparado con la sensación de ignorancia del principio, pues es otro nivel completamente distinto, ¿no? Y eso que cada paso que se avanza con la empresa abre nuevas puertas y nuevos retos. Pero al menos ahora son retos que soy consciente de que no los conozco. Antes era un desconocimiento absoluto. Vale, entonces estabas desarrollando funcionalidades con un equipo de desarrolladores prácticamente, pues no un equipo propio, pero también con un pie fuera, ¿no? O sea, eran Eso es. una especie de freelance, ¿no? De alguna manera, Sí, ¿verdad? sí, exacto, sí. Vale. Y ya con el primer piloto de la herramienta, imagino que irías a enseñarla, ¿no? Sí, luego, bueno, también intentamos orientarnos aquí. Bueno, al final hay un interés político, social, por digitalizar la construcción. Es algo que pues, está más que demostrado que aporta beneficio a la sociedad, ¿no? Al final la construcción, mucho dinero es público, entonces todo el hecho de que sea, de que optimicemos procesos o construyamos de una manera más eficiente o más segura o más sostenible, hace o genera un beneficio sobre la sociedad. Entonces, bueno, pues hay empresas que impulsan más esto, empresas públicas, estoy diciendo. Y nosotros lo que intentamos hacer es con esta base del núcleo programado, intentamos lanzar proyectos
de innovación específicos con diferentes entidades para solucionar problemas que ellos habían identificado que podíamos solucionar. Entonces, pues con estos proyectos que hacíamos un poco ad hoc, lo que hacíamos era, por un lado, generar un ingreso y por otro lado, generar un activo de código, ¿no? Que con una modificación, obviamente, luego incorporaríamos a nuestro producto, a nuestro núcleo, ¿no? A Audey. Entonces, de esta manera, pues un poco vamos construyendo producto y a día de hoy pues tenemos un producto que es funcional, que tiene muchísimo recorrido. Nosotros queremos llevar el producto a niveles tecnológicos pues mucho más elevados, pero al menos ya es un producto que cumple una funcionalidad, que está probado y que funciona, ¿no? ¿Quién lo ha incorporado en su trabajo? Empresas, sobre todo empresas constructoras, y en algún momento hemos tenido también pruebas con entidades públicas. ¿Estamos hablando de empresas del entorno, empresas de todo el mundo? No, de momento tenemos un foco bastante local. Primero hemos empezado por Euskadi, hemos empezado a tirar la caña, ¿no?, por España, y ahora lo que vamos a centrarnos en los próximos meses ya es empezar a evaluar países de la Unión Europea, que también pues tiene una forma, bueno, o aquellos países que tengan una forma de construir similar a la nuestra, porque por ejemplo los sajones pues tienen otros métodos, otras manías que no tenemos tan claro que fuera a ser tan compatible, ¿no? Pero, por ejemplo, con mi experiencia en Suecia, yo he visto que este software, por ejemplo, sería perfectamente desplegable en un ambiente escandinavo y hemos planteado que para el inicio de este 2022 vayamos a desarrollar negocio a Escandinavia y a Norte Europa. Vale, ¿cómo están pagando las empresas por el uso? ¿Es una cuota mensual? Es una cuota mensual recurrente. Nosotros no es un software que se compre y ya está. Nosotros lo que hacemos es una suscripción como un Spotify o un Netflix, en el que las empresas pagan por el número de usuarios que tienen acceso a la plataforma. O sea, exactamente como hace Microsoft con las cuentas de correo o muchas otras. Entiendo. Y entiendo que cada usuario, cuantos más usuarios, más se paga. Efectivamente, sí. Es prácticamente lineal, pero bueno, teniendo en cuenta los descuentos por volumen y tal, se quedan. ¿Y cómo te las has arreglado para poner el precio? Es una pregunta muy buena. Pues nosotros hicimos varios cálculos. Al final también te basas en soluciones similares, en el valor que generas, en lo que te ahorrarías si utilizaras Audey. Entonces, es un poco una mezcla de todas, ¿no? Pero el precio siempre es una variable que yo considero que nunca es fija y siempre fluctúa. Y es un trabajo que es recurrente, que tiene que revisarse periódicamente, también en función de la competencia, de lo contentos que estén tus clientes con ese precio. Sí, es complicado. No, te digo, el precio actual, luego también incluso el precio actual nosotros lo negociamos con las empresas. Tenemos unos paquetes preestablecidos de asignación rápida, que a través de la web se pueden comprar y se puede empezar a funcionar con Audey en un minuto, pero luego también tenemos, pues, para empresas más grandes, unas negociaciones paralelas un poco pues para ayudarles con esa implantación, incluso ofreciendo consultoría, ¿no? O sea, que no solamente es un plug and play, sino que además te podemos ayudar a la implementación, que es muy sencillo, pero te enseñamos a utilizarlo bien. Es como comprar el Excel y que además te den un cursillo de cómo usar el Excel. No es pincha aquí para colorear esta celda, es
no, es que hay una serie de buenas prácticas y esto si lo haces así vas a ahorrar tiempo, etc. ¿Qué equipo tienes ahora, Javier? Ahora somos 6 personas. ¿Qué perfiles? Un poco, sí, en diferentes regímenes. No todos son empleados, pero son un equipo de 6 colaboradores de diferentes formas de contratación. Y son perfiles, diversos, porque al final, pues 6 personas no son tantas y tenemos que cubrir todo. Tenemos un equipo de, parte que son equipo de desarrollo, tenemos también un refuerzo con temas de diseño, todo lo que tenga que ver con la usabilidad de la plataforma, la experiencia del usuario, luego también un perfil de marketing y ventas y, 2 perfiles un poco en ese ámbito. Y luego yo. Vale, ya terminando, Javier, has hablado de competencia. ¿Hacen exactamente lo mismo? Pues yo siempre digo que nuestra mayor competencia a día de hoy es el Excel y el papel. Son de lejos los que más clientes se nos llevan, y es que estamos en el proceso de transformar, de hacer esa transformación, de pasar de algo que no es trazable, algo que es ineficiente, a una cultura colaborativa y centralizada. Entonces ese es nuestro mayor reto. Después, dentro de los que hacemos software o herramientas similares, para empezar nos confunden mucho con lo que hacemos. Mucha gente piensa que somos un ERP, que hacemos gestión de costes. Hay gente que se piensa que somos Microsoft Project, o sea que únicamente planificamos. Entonces, es complicado un poco entregar el mensaje de lo que hacemos. Pero a efectos de competidores de verdad, no hay muchas empresas que se dediquen a la gestión de obras. Hay empresas que se dedican a la gestión de obras, pero la mayoría tienen un enfoque administrativo, es decir, temas de facturas, temas de proveedores, compras, etcétera. Nosotros tenemos un enfoque más de planificación, ¿no? Más de la persona que está en la obra, más de la persona que se encarga de hacer la supervisión, los intercambios de información entre equipos, trazabilidad. O sea, es una rama distinta de una gestión de obras. Y en este sentido, nuestros competidores principales están fuera de España, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Pues conozco varias empresas que se dedican a estos temas. Y sí que es verdad que si nos centramos en aquellos que ponen el valor en el dato, reducimos mucho el círculo. ¿Y en qué os diferenciáis de estos competidores? Pues yo diría que son tres patas que al final hacen que nos diferenciamos mayoritariamente de casi todos, que son, por un lado, el hecho de que sea un software colaborativo, ¿no? En el que todo el mundo está participando sobre la misma información a la vez y de manera descentralizada, o sea que no tenemos que estar en el mismo sitio. Por otro lado, que conectamos la obra con la oficina, es decir, tenemos herramientas específicamente hechas para trabajar desde la obra. Entonces, reducimos esa distancia. La obra suele estar lejos, o si no está lejos, pues puede que sea muy grande en extensión o varios pisos en altura si estamos en una edificación. Nosotros cogemos la obra y la acercamos a la oficina, ¿no? Reduciendo esa distancia entre los datos. Y por último, tenemos el foco puesto en los datos. Y esto probablemente sea la variable que más nos distingue. El foco puesto en los datos significa que toda la información que recogemos tenemos el objetivo de darte métricas. O sea, que se pone un ladrillo, pues ¿quién ha puesto el ladrillo? ¿En cuánto tiempo se ha puesto? ¿Cuánto te ha costado ponerlo? ¿Qué productividad has tenido de media poniendo otros ladrillos? O sea, no es tanto un tema administrativo, es un tema más de productividad. Y eso es lo que creemos que marca la diferencia de cara a futuro, ¿no? Porque si nosotros somos capaces de medir la productividad durante un tiempo suficientemente largo, esto nos permite mejorar continuamente. El conocimiento empieza a formar parte
de la empresa, el conocimiento está en ODEI, y a través de esos datos que la empresa tiene en ODEI es capaz de licitar mejor, es capaz de estimar mejor las duraciones de proyectos futuros, es capaz de reducir riesgo. Entonces, queremos acabar con esa invisibilidad y esa caja negra que damos por hecho que es una obra, pero realmente no tiene por qué ser así. Nosotros ofrecemos que las obras dejen de ser cajas negras de información y que empiecen a ser, pues, procesos productivos como puede ser la fabricación de un coche, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y está bien sincronizado y saben exactamente el tiempo que les ha llevado y tienen todos los procesos controlados. Pues queremos también ser la herramienta que apoye esa industrialización de la construcción. Entiendo. Ya la última pregunta, Javier. Financiación. Has contado cómo empezaste con dinero propio. Sí. En este momento, ¿habéis intentado captar más dinero para que sea más rápido? ¿Estáis planteando? Pues en estos momentos nos ¿Os estamos han llamado para planteando... compraros? No, para comprarnos no. Estamos planteando una ronda de financiación de aquí a 4, 6 meses en función de la velocidad que nos sirva para dejar de ser una startup de barrio y ayudarnos con el crecimiento a nivel global. Obviamente con unas prioridades, con un orden de escalabilidad, pero una financiación que nos permita mejorar nuestro producto para ser competitivamente, para poder estar al nivel de las expectativas de la constructora más exigente. Y por otro lado, no tanto en funcionalidad, sino en rendimientos, ¿no? En tener la seguridad y en tener las pequeñas cositas que hagan que la experiencia del usuario con ODEI sea impresionante. Y la mayoría de la financiación que estamos planteando que sea para marketing y desarrollo de negocio. Al final nosotros tenemos un modelo de negocio muy bien, Javier. que es muy... perdón. Nos ha acabado el tiempo. Pues muchísima suerte con ese objetivo, Javier. Más que el tiempo, yo creo que hemos agotado las preguntas. Muy bien. ¿Algo más que querías decirme? No. Está listo. Vale, perfecto. Pues mucha suerte. Igualmente. Gracias por los minutos.